Buenas, ya vamos entonces por la segunda charla del bloque A del día del sábado, primer día de charlas de la PyCon España 2021. A continuación tenemos también un tema bastante interesante y creo que es difícil de gente que esté trabajando todo lo que es de desarrollo enfocado quizás a web, APIs y cosas así, no haber escuchado la palabra microservicios. Entonces la siguiente charla va a estar a cargo de Alberto Vara. Se titula Microservicios en el mundo real con Python. La charla está grabada, la vamos a compartir ahora, pero les invitamos a dejar sus preguntas tanto en YouTube como en Discord, ya que tenemos a Alberto acá detrás de las cámaras dispuesto a poder responder todas las preguntas que tengan. Entonces vamos a compartir la charla y ya la tenemos. Entonces, que disfruten. Buenas, soy Alberto Vara y os vengo a contar cómo construir microservicios en Python, un tema del que no os he hablado prácticamente nada estos años, yo creo, pero bueno, ahí va. Esta charla la he bautizado como microservicios en el mundo real. Esta charla viene un poco motivada pues por lo que he ido aprendiendo estos años, desde que hace 2 o 3 empecé a construir proyectos microservicios y pues contaros como pues problemas que he tenido y todo lo que os pueda servir, pues bienvenido sea. Luego todas las preguntas que vayáis dejando por Discord las iremos contestando en directo, así que pues cualquier duda que os pueda generar, pues dejarla por ahí. Como os decía, esta charla, la motivación vino cuando empecé con estos proyectos y empecé como pues haría cualquiera, buscando en internet de construir microservicios. Para mi sorpresa, hace unos años fue que toda la información que encontraba básicamente era que pues pongas un get con un endpoint que devuelva un JSON o luego un put que guarde los datos, otro post que haga una acción, etcétera, etcétera. Y luego pues nada, eso, ya con eso lo despliegas y tienes un microservicio. Y bueno, pues muy lejos de la realidad, cuando te encuentras un proyecto pues bastante complejo, como puede ser este ejemplo que me he inventado, aunque basado en un proyecto real, te puedes encontrar donde tienes un frontal, unas APIs, o sea, un frontal y unas aplicaciones móviles que se comunican con una API. Esa API tiene que comunicarse a su vez con otra y todo esto acaba en una base de datos o en una cola de tareas o lo que sea. Luego además, pues en estos proyectos te puedes encontrar que tienen que tener health checks, por ejemplo, tienen que tener trazabilidad para tener pues es una traza de todas las peticiones. Te puedes encontrar que tienes que tener, em, por ejemplo, documentación, que tienes que tener una configuración externalizada y pues nada, pues yo basando en lo que aprendí en esos posts, cuando vi el entorno, pues dije, pues mira, me quito de la vida y a otra cosa. Así que nada, pues cuando vi este panorama, yo seguí pues investigando un poco y empecé a ver pues eso, que hay diferentes patrones de microservicios, pero me fue muy arriba, o sea, no tenía que empezar por algo tan alto nivel de mirar patrones, sino ir mucho más a lo básico de cómo construir diferentes microservicios. En estas que descubrí pues una cosa que se llama el patrón chasis de microservicios, que tiene un nombre muy cookie, pero bueno, básicamente lo que te dice es que tengas tu esqueleto donde vayas replicando para proyectos o una librería que uses y así ya tener todas estas cosas básicas en un proyecto de microservicios que tienes que tener. Esto, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, Spring Boot en Java. Luego, mi sorpresa fue que en Python en sí no hay nada así como que pueda realizar esto. Sí que tenemos muchísimas piezas que nos dotan estas habilidades, pero no tenemos nada que junte todas. Por ejemplo, Django sí que tiene Django con Django REST Framework tenemos documentación, Flash tiene algunas cosas, FastAPI tienes otras, pero no tenéis así nada que te lo tenga de todo en uno. Así que nos toca construirlo a cada uno, pues el suyo que corresponda.
Yo, por ejemplo, con todo este aprendizaje, aquí os cuelo un poco de publicidad, creé esta librería PyMS para unir todas estas partes, como os comentaba, y bueno, os animo a que le echéis un ojo, ya tanto si lo queréis usar o si queréis construir uno vuestro propio, pues que podáis coger partes de aquí o tomarlo de ejemplo simplemente pues mira a lo mejor documentación que os pueda servir. En la presentación os voy a ir dejando muchos enlaces, así que no os preocupéis que luego al final dejaré las slides en un repositorio de GitHub donde podréis bajaros. Luego, pues otros ejemplos que os comentaba, pues eso, del arquetipo y templates que puedes usar, además de ejemplos sencillos para, pues con Kubernetes, con Docker o pequeños proyectos. Así que nada, ahí os lo dejo. Y volviendo al tema que nos atañe, pues suponiendo que tengamos el proyecto del que hablábamos, pues vale, si quisiésemos crear un microservicio que encajase en todo ese ecosistema que hemos estado documentando de documentación y demás, pues vamos a analizarlo como podríamos haberlo hecho. Si desglosamos el problema, podemos llegar, por ejemplo, a un primer punto que sería la documentación. Esta documentación, ¿por qué es importante? Pues básicamente porque en los proyectos suele darse este tipo de casos. Un equipo de back empieza a desarrollar un microservicio 1, un equipo front cuando se termina de desarrollar ese microservicio lo tiene que integrar y luego posteriormente con las dos partes ya juntas en un entorno de desarrollo pues se prueba toda esa comunicación. Que por regla general, si esto fueran, por ejemplo, sprints, suele pasar que esta última parte de integración se suele alargar más que el propio desarrollo, porque un equipo dice que me dijiste que esto me devolvía esto, no, tú me dijiste esto lo otro, este objeto no es así, esto es tal. Así que, pues, la ventaja que nos da la documentación es poner estos equipos en un acuerdo desde el primer momento. Para poder llegar a eso, pues existen varias componentes, podemos decir. Uno es utilizar un estándar, en este caso yo diría OpenAPI, que es uno de los más comunes, Swagger como tecnología para realizar la integración y un poco metodología, lo que sería API First, que aquí veis que está tachado por el hecho que, bueno, aquí quiero recalcar el hecho de documentar primero, pero sí que es verdad que API First sería demasiado escueto para referirme a documentar primero. API First engloba muchísimas más cosas bueno, vamos a dejarlo como Spec First, pero os animo a que indaguéis sobre toda esta forma de trabajo que es muy interesante. Como decía, la parte de OpenAPI y Swagger, pues es básicamente definir unos ficheros, por ejemplo, en formato YAML o formato JSON, donde especificas cómo funciona tu API. Va a tener un endpoint user, por ejemplo, que tiene un get que se consume en JSON y las respuestas que te pueden dar, pues puede ser desde un 200, un 400, 500, etcétera. Y si es un 200, pues se define el objeto que va a devolver. En este caso, la línea que veis de esquema, pues de la definición de actor, en este caso, por ejemplo. Luego con el post pasa lo mismo. Tú puedes definir cómo se consume, por diciendo los parámetros que tiene. Puedes poner ejemplos, puedes poner descripciones. Todo esto, la gracia de esta definición es que con ciertas herramientas, en este caso Swagger, pues tú puedes tener en tu web un endpoint donde se autogenere esa documentación con librerías que ahora os comento. Esta documentación pues tiene ventajas como pues, oye, manualmente tú puedes ir probando los endpoints de una manera sencilla o si esa definición se puede exportar, pues por ejemplo, para que el equipo front, una vez acordado ese contrato, lo integre en herramientas, por ejemplo, que se pueden dockerizar y crearte endpoints fake para probarlo y, y muchas otras cosas. Em, como decía, esto nos genera que si se juntamos estas tres partes de generar documentación, eh, tener esa definición y ese spec first de primero centrarse en documentar antes que picar, un desarrollo puede convertirse de lo que veíamos antes
en una cosa como esta. Veíamos que antes se podían llegar a consumir, por ejemplo, 4 sprints y ahora, digamos, podréis irnos primero, nos ponemos a documentar y luego los equipos pueden trabajar en paralelo, cada uno integrando esa documentación y finalmente el proceso de integración va a ser mucho más suave. Con lo cual, pues eso, al final nos sobraría tiempo, no tiene por qué ser la mitad de tiempo como reflejo aquí, pero bueno, sobraría tiempo que ya cada uno pues que lo dedique a lo que quiera. Como os decía, pues eso, ejemplos de librerías que se pueden usar para esto, pues son Connection, que personalmente es mi preferida para hacer este desarrollo API First, ya que eh, tú desde un YAML te genera los endpoints y los blueprints para Flash de forma transparente. Luego la clásica, el Django REST Framework, que, bueno, no, digamos, no tiene no el aspecto que tú puedes ver con él no es Swagger, como veíamos en la captura esta anterior, pero sí que te genera, sigue el estándar OpenAPI. Luego otras herramientas como Flash REST Plus, Flash RESTful o FastAPI, que sí que lo tiene integrado. Luego, otra parte muy importante es la de configuración de desarrollo en local, que no se le da mucha importancia, pero al final también es fundamental para este tipo de problemas. Si, por ejemplo, tenemos la comunicación entre dos servicios, podemos empezar a desarrollar y luego al momento de integrar, pues haya problemas. Y nos puede pasar un poco esto, que ninguno de nunca lo hemos dicho, ¿no? Y espero que no sea una situación muy familiar para todos. Lo que decía, tenemos una configuración que por regla general, por ejemplo en Django, te suele invitar a que tengas un settings para desarrollo, un settings para diferentes entornos, por ejemplo, esta es un ejemplo, una forma que podría ser en Flash perfectamente. Em, Esto al final, pues cuando tú sigues una configuración de este estilo, te puede dar ciertos problemas, tales que tener un if que si estamos en def pasa esto, ahora carga esta configuración, he definido una variable en config de desarrollo pero no la he puesto en la configuración de preproducción y se da el caso que hemos visto de la imagen anterior. Entonces, ¿cómo podemos solventar esto? Pues básicamente hay dos formas. Yo soy más partidario de una configuración externalizada, pero es igual de válida tener un fichero de configuración con variables de entorno, por ejemplo. Eh, ¿Ventajas de la primera? Pues bueno, pues tener ahí esas variables es muy fácil configurar en diferentes plataformas como Docker, como Kubernetes, OpenShift, todas en sí. La configuración externalizada, pues bueno, ya da la ventaja sobre todo que tienes que pues no tiene por qué estar en el propio repositorio, lo único que sueles necesitar piezas adicionales para manejar ese fichero. Em, una de las ventajas también importantes con esto es hacer que nuestro proyecto sea exactamente igual en todos los entornos. Es decir, si yo le estoy inyectando por variable de entorno, por un fichero de configuración, la ruta a la base de datos, la contraseña del usuario de correo que manda emails, si lo hacemos de esta forma, garantizamos que digamos, todo el mismo código que se ejecuta en tu local, en tu Docker en local, va a ser el mismo que va a ser en los diferentes entornos. Sí, y ya y hablando de eso, justamente si lo tenemos un proyecto dockerizado, por eso, para orquestarlo en diferentes entornos, nos da muchísimas más garantías de que nuestro proyecto sea exactamente igual de reproducible en todos los entornos. Como os decía, pues ejemplos de este trabajo que podéis hacer en local, sobre todo cuando hay muchos componentes, pues se utiliza herramientas como Docker Compose, en la que dices, pues oye, esta es mi base de datos, esta es mi microservicio 1, este es mi microservicio 2. Tú puedes estar a lo mejor desarrollando el microservicio Books y SOAP puede ser no tiene por qué ser un microservicio real, puede ser un elemento moqueado, por ejemplo. Y esto es extrapolable a otras herramientas pues como Kubernetes, que puedes instalarlo en tu máquina local y trabajar igualmente. Sí que es cierto que la curva de aprendizaje de Kubernetes es mucho más alta, pero bueno, si podéis replicar esos nodos, ese entorno en vuestro local, pues oye, siempre eso que ganáis. Igual que en la parte anterior, os dejo unas librerías que son bastante interesantes para este tipo de cosas.
PyYAML Config para generar configuración externalizada. En este caso, pues digamos, si lo tenemos en un YAML, y por ejemplo Vault y Kubernetes Secret para tener esos ficheros no dentro del repositorio, sino alojados en otro espacio donde luego podemos inyectar en el propio despliegue de la imagen dockerizada, por ejemplo. Luego lo mismo, volviendo a colaros un poquito de publicidad, pues os enseño de un mismo proyecto que tengo hecho de varios microservicios que se comunican entre ellos, hechos con Kubernetes y con Docker, para que podáis comparar y ver las diferencias. Otra parte muy importante de los desarrollos de microservicios y es la parte de trazabilidad y el login. Em, si tenemos una aplicación monolítica, suele pasarnos que, bueno, simplemente con añadir unos logs y ejecutar nuestra aplicación, pues podemos seguirle muy fácilmente la ejecución a nuestra aplicación. Pero ¿qué nos puede ocurrir? Si tenemos microservicios, si tuve los logs del microservicio, por ejemplo, 1 y el microservicio 2, ¿cómo sabes cuál se corresponde con una request? Porque digamos que si nuestro programa va desde, por ejemplo, en el caso que recalco, microservicio SOAP con el de microservicio Books, ¿cómo sabemos esa petición? Pasa de un lado a otro. Pues bueno, esto sí que es un tema que está muy de moda últimamente, toda la parte de observabilidad y demás, que no voy a ahondar mucho en detalle porque, vamos, eso da para infinitas charlas y de hecho, lo he dicho, como es un tema bastante mainstream, yo creo que podéis encontrar información con mucha facilidad. De todas maneras, aquí os dejo unos enlaces donde, pues bueno, mis ex compañeros de Paradigma Digital lo cuentan muy bien en su blog, o páginas como Microservice.io, que me parece de las mejores para empaparse en el tema de microservicios, y pues ejemplos que tengo yo hechos en este repositorio de GitHub. Dicho de una manera súper sencilla y lo mismo que pasaba con Apifers, esto engloba 200 millones de cosas más y que no se quede que esta frase resume todo porque hay mucho más detrás, pero podemos decir que un poco para un ejemplo pequeño, la trazabilidad es el seguimiento de una request, ¿vale? Eh, o así un poco, digamos, un ejemplo muy típico podría ser que en vuestro propio proyecto, digamos, cuando llega una petición, si en una cabecera nos viene un identificador de traza, un Trace ID, vosotros podéis generar uno. Eso lo podéis ir imprimiendo en vuestros logs y luego eso, cuando ya hagáis una request a otro servicio, propagar ese identificador, que puede ser con una cabecera, y para que el siguiente microservicio lo recoja, si ya le llega un ID, lo añade a su código y lo va imprimiendo en los logs, y así continuamente. De esta manera, lo he hecho de una manera muy sencilla, pues podemos ver el seguimiento de una request en nuestra aplicación. Aquí, por ejemplo, con este tipo de cabecera XB3, pues es, por ejemplo, de Zipkin, si no recuerdo mal. Pero bueno, hay muchos estándares, por ejemplo, OpenTracing o lo que ahora es OpenTelemetry, pues lo hacen de manera diferente, pero bueno, digamos, sería una parte de un nuevo estándar que se está generando. Así que si queréis indagar más por trazabilidad, pues os invito a que miréis de ese tema porque es muy, muy, muy extenso. Para cómo funcionan estos clientes de trazabilidad, pues coge una imagen muy sencillota de que lo explica. Digamos, he puesto un ejemplo anterior de que podéis hacerlo vosotros mismos, pero bueno, una de estas librerías que podéis utilizar, estos clientes para si llevar trazabilidad de vuestro proyecto, pues es tan sencilla como utilizar estas librerías que funcionan de la siguiente manera. Pues tienes tu aplicación, se instrumentaliza este sistema de trazabilidad siguiendo este estándar de Open Tracing, hace de capa intermedia sobre el que se trabaja con un cliente, en este caso Jagger, que es uno de los más populares. Estas trazas se envían a un servidor donde podemos monitorizar y ver esas trazas. Como os decía, bueno, yo por ejemplo he trabajado más con Jagger, pero bueno, hay muchos otros, pues como puede ser el Lightstep, Datadog o Elastic APM. Y estos estándares, pues lo mismo, están por ejemplo OpenTracing y ahora que está evolucionando a OpenTelemetry.
Y ya por último, nos quedaría hablar de, no menos importante, de los health check y las métricas. Los health check, eso no tiene en realidad ningún misterio alguno, eso es tener un endpoint que suele ser por consenso esta URL, mi URL barra health check, donde pues esos sistemas como Kubernetes, un balanceador de carga, pues puede hacer peticiones a nuestro servicio para que le contesten con un 200 y asegurarnos que está el servicio levantado. Y luego, por último, pues también lo mismo, cuantos más microservicios tengamos en nuestro proyecto, más difícil es saber qué está pasando ahí dentro. Para eso, pues digamos, con librerías como Prometheus o Prometheus, como queramos llamarle, podemos incluir en nuestro código este cliente para que nos genere también, por regla general suele ser un barra metrics, pero pues la ruta que sea, pues información un poco siguiendo este estándar. Nombre de la métrica y el valor. Esto puede ser, por ejemplo, información de número de peticiones, latencia, tiempo de respuesta, y todo esto pues se puede exportar o recoger desde herramientas como por ejemplo Grafana, que es lo que os enseño en la captura de pantalla, para que desde un dashboard pues veáis toda esa información y podáis manejarla. Y nada más, aquí os dejo como siempre enlaces para que lo podáis manejar y poco más, que muchísimas gracias por vuestro tiempo y me quito para que se pueda ver ya los enlaces y mi correo, podéis poner en contacto conmigo lo que queráis y ahora de todas formas hablaremos por Discord de la PyCon. Os dejo en este enlace la presentación y bueno, antes recordar de que yo actualmente estoy trabajando en HDIV y estamos contratando, así que si alguien está interesado puede escribir a carris@hdivsecurity.com y mandarnos su currículum y estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, ahí teníamos a Alberto Vara, que lo vamos a invitar ahora al stream. Hola Alberto, Buenas, ¿qué tal? Tanto tiempo. ya ves, ¿qué Sí, tal, Cristian? todo bien por acá, ya vamos empezando a tope con el bloque A. Tenemos una pregunta en Discord que hizo Israel. Bueno, es un poquito larga, voy a intentar leerla un poco rápido. ¿Cómo haces test continuos de que el microservicio realmente cumple la especificación OpenAPI Swagger? En mi experiencia es fácil que inicialmente cuadre todo, pero al desarrollar nuevas cosas, la documentación o especificación es fácil que no se actualice a la vez que en el código. ¿Hay herramientas para test automáticos para comprobar esto? Bueno, son como tres preguntas mezcladas, pero Pues buenas Isra, contestando a tu pregunta, yo diría que, bueno, al menos yo he usado Postman y Newman para construir esos tests. Lo construyes tú puedes importar esa documentación de OpenAPI en Postman y luego construir con Newman sobre ello, es con JavaScript y te permite esa funcionalidad de ir probando tu API. Yo creo que tiene algunas limitaciones porque casos complejos, lo típico de si generas datos que dependen de otros que has generado es más complicado de testear, pero bueno, para una prueba inicial te sirve. Luego hay una que siempre he ido a compañeros de QAM, que es la de Pact, que te puedo buscar el enlace ahora. No lo he usado, pero es un poco la más, yo creo que es de las mejores que hay. Pero como digo, ahí no puedo mojarme porque no lo he usado. Pero bueno, digamos de conversaciones de pasillos con compañeros, yo creo que siempre habla muy bien de esa. y también teníamos otra pregunta de Jordi que dice, ¿mejor utilizar Secrets Manager para guardar las contraseñas y demás en el código? Mm, Entiendo, Jordi, no sé si puedes contestar por Discord, te refieres al Secret Manager de AWS, entiendo. Bueno, suponiéndolo, Secret Manager no lo he usado, o sea, he usado KMS para cifrar esa información y tenerla, por ejemplo, cifrada pues sí, como he hablado, como de Vault y de Secret de Kubernetes. Lo he utilizado para cifrar información y imagino que Secret Manager pues hace toda esa funcionalidad igual que Vault. No lo he usado por eso, porque intento evitar herramientas un poco de eso, vendor locking, de adaptarte a un proveedor, pero bueno, seguro bueno, que con muchos servicios de Amazon, pues tienes esa pega de que tratas a un proveedor, pero
te da muchas más ventajas y te olvidas de gestionar muchas cosas, como por ejemplo con Vault, que es verdad que tú tendrías que mantener tu instancia y mantener esa instancia con Vault instalada, por ejemplo. Así que bueno, pues eso, digamos, ahí tienes sus pros y contras. En plan, te ahorra la gestión, pero te atas a un proveedor, así que no sabré cuál es la mejor respuesta. Pero bueno, lo investigaré porque, como digo, he utilizado KMS y Secret Manager por debajo usa eso, así que puede ser una opción muy válida. Pues bien, bueno, de momento en YouTube ya teníamos un comentario positivo de Uriel de súper interesante tu charla. Así que creo que, bueno, ahí Jordi está respondiendo, pero no sé si irá a complementar la pregunta o no. Las slides dijiste que ibas a subir a un repositorio que compartiste ya en el canal microservicios. Sí, a ver, lo pongo ahora. Ahí lo tenéis, que las he subido esta mañana y tenéis ahí Ah, las slides para todo lo que queráis. genial. Pues bueno, respuesta perfecta, dice Jordi. Así que supongo que le diste en el clavo con lo que asumiste que era lo que era la respuesta. Así que nada, Alberto, muchas gracias por tenerte acá con tu charla. Conozco un poquito tu proyecto por el Hacktoberfest y súper interesante que todavía sigue en pie un montón de cosas. Así que muchas gracias por haber participado en la PyConES y nos vemos ahí en el Discord. Nada, muchas gracias a vosotros y muchas gracias por toda la organización, que se me había olvidado decirlo y que estéis haciendo un curro increíble. Muchas gracias. Gracias, Alberto, que estés bien.